Buen día, mi nombre es Cristian Mantilla, estoy junto a mis compañeras Darly Rúa y Jessica Rubio. Estamos aquí para hacer una caracterización de las dimensiones del conocimiento. Iniciamos con el plano pentadimensional del conocimiento planteado por González, en el cual pues nos presenta estas 5 dimensiones del conocimiento, que son la relación que tiene él con la investigación, el cómo se realiza el proceso de investigación. Inicialmente, en la dimensión ontológica, se plantea la pregunta, ¿qué es la realidad de la investigación? Entonces, ¿cuál es la realidad que se investiga? Se define el proceso de investigación y cómo se orienta la investigación, ¿sí? Independientemente de esto, del sujeto, de la construcción social que tenga el objeto de estudio y de la relación intersubjetiva que pueda tener el investigador con lo investigado, ¿sí? Después encontramos la dimensión epistemológica, el cómo se conoce esa realidad, cómo se estudia el objeto de estudio, ¿sí? Ya bien sea en su definición hacia el mismo o hacia el proceso de investigación, ¿sí? También se determina la forma, el conocimiento, cómo se adquiere, entonces si es un conocimiento explicativo, comprensivo, interpretativo o crítico. En la dimensión metodológica, el cómo se realiza la investigación, se define el camino por el cual se va a realizar el proceso investigativo. Entonces, ahí encontramos los métodos, las técnicas y los instrumentos que se realizan en esa investigación, ¿sí? En la dimensión axiológica, el por qué se realiza la investigación, desde qué valores se realiza. Entonces, allí viene el tema de la responsabilidad social, el compromiso ético, el respeto con la dignidad humana y el impacto social del conocimiento que es investigado. Y por último, encontramos la dimensión teológica, el para qué es investigada este objeto de estudio. Entonces, es la finalidad última que tiene el objeto de estudio, el proceso investigativo, el comprender, el explicar, el transformarse, el proponer mejoras en la investigación. ¿Bien? Ahora bien, lo que vamos a hacer cada uno de nosotros es, a partir de cada uno de nuestros objetos de estudio, pues exponer este plano pentadimensional que nos ofrece González, pero ya desde la perspectiva de cada uno de nosotros como investigador. Para ello le doy paso entonces a mi compañera Darly para que nos presente su objeto de estudio. Muchas gracias, Cristian. Eh, el objeto de estudio de mi intención investigativa es la evaluación en la educación básica secundaria. El objetivo principal de esta intención investigativa es construir una aproximación teórica sobre la evaluación en educación básica secundaria en la institución educativa Escuela Industrial 20 de Julio. Dentro de las dimensiones que menciona González, voy a iniciar con la dimensión teleológica, que es el para qué, cuál es el fin de esta intención investigativa, y es elaborar un marco conceptual que dé cuenta de cómo se vive y se entiende este proceso en el contexto específico de la Escuela Industrial 20 de Julio. En la dimensión ontológica responde a la pregunta ¿qué se entiende por evaluación en básica secundaria? Busca establecer cuál es el proceso de evaluación en la escuela industrial, si es algo objetivo o es una construcción social y pedagógica que refleja aprendizajes, contextos y relaciones inmersos en el mismo. Dentro de la dimensión epistemológica, cómo se construye el conocimiento sobre el desempeño de los estudiantes, la presente investigación se inscribe en el paradigma interpretativo, que a diferencia de las posturas tradicionales que buscan objetividad absoluta, este paradigma reconoce que la educación es una realidad construida por los significados que los docentes otorgan a sus vivencias cotidianas. Dentro de la dimensión metodológica, la presente investigación adopta un diseño fenomenológico orientado a comprender las experiencias vividas por los docentes en torno a los procesos de evaluación en básica secundaria. Para tal fin se emplearán estrategias como las entrevistas en profundidad a docentes, observación participante y no participante en espacios de aula y reuniones académicas, diarios de campos y notas reflexivas elaboradas por el investigador,
análisis de documentos institucionales como el CIE, planes de área, informes de desempeño, conversaciones informales con actores educativos utilizadas como recurso para seguir recogiendo percepciones y significados que surgen de la interacción cotidiana. Y finalmente, en la dimensión axiológica, esta investigación se apoya en principios y valores que aseguran la solidez y credibilidad del proceso, como es el compromiso con la educación como bien social, la honestidad intelectual y la transparencia en la interpretación, la reflexividad del investigador y la equidad y la justicia. Bien, muchas gracias, Darly. Bueno, mi objeto de estudio es la inteligencia emocional, ¿sí? Para este objeto de estudio, pues lo que se plantea es construir una aproximación teórica de la inteligencia emocional y la formación integral aplicado a la Escuela Industrial 20 de Julio en el municipio de Puerto Wilches también, ¿sí? Inicialmente, arranco con la dimensión ontológica planteando qué es la inteligencia emocional, ¿sí? Lo planteo como la inteligencia emocional como un fenómeno complejo, dinámico y relacional, ¿sí? Que forma parte del ser humano de forma integral y que pues no se reduce solo a lo cognitivo, ¿sí? Se expresa en la interacción entre la emoción, la razón, la conducta y el contexto que tiene el sujeto estudiado, ¿sí? Entonces, por consiguiente, el objeto no es un objeto estático, sino que es una realidad, una construcción permanente y constante, ¿sí? En cuanto a la dimensión epistemológica, el cómo se conoce esta inteligencia emocional, pues se accede a un conocimiento desde un enfoque interdisciplinario, ¿sí? El conocimiento de la inteligencia emocional es algo que se suscribe al paradigma interpretativo, cualitativo, con un fundamento fenomenológico y hermenéutico, al concebir el conocimiento como una construcción intersubjetiva, ¿sí? Que emerge del contacto intencional y relacional comprensivo entre investigador e investigado, ¿sí? En la dimensión metodológica, cómo se investiga la inteligencia emocional, pues se plantea el método, se sustenta un contacto intencional, relacional entre el investigado y el investigador, ¿sí? Se reconoce la intersubjetividad que hay entre ellos y esto como un conocimiento legítimo, ¿sí? A partir pues, de lo que es la escucha profunda, la apertura hacia el investigado, ¿sí? Y la suspensión de prejuicios y supuestos previos por parte del investigador, ¿sí? Esto se realiza pues, por medio de la observación reflexiva, entrevistas, estudios de caso, instrumentos psicopedagógicos contextualizados. Entonces, la metodología no es neutra, responde al objeto y al sentido de la investigación y puede ser variante de acuerdo a las necesidades correspondientes. En la dimensión axiológica, ¿qué valores atraviesan la inteligencia emocional? Pues se plantea principalmente la empatía, la autenticidad, la responsabilidad emocional, ¿sí? Y su desarrollo pues contribuye al desarrollo digno de la humanidad, a la convivencia, a la justicia relacional, ¿bien? En cuanto a la dimensión teleológica, ¿para qué se estudia la inteligencia emocional? Pues, se comprende como el sentido y la función de la experiencia emocional en la vida humana, orientar procesos formativos integrales donde emoción, razón y acción se articulen, contribuir también al desarrollo humano, social, fortaleciendo la convivencia y la responsabilidad emocional, ¿sí? Esta es la forma en la que se plantea, digamos, la inteligencia emocional dentro de este plano que nos plantea González. Bien, ahora por último le doy la palabra a mi compañera Jessica para que nos pueda plantear, de acuerdo a su objeto de estudio, este plano de dimensiones. Jessica. Gracias, compañeros. Entonces, mi intención investigativa tiene por nombre tentativo la enseñanza del inglés, una mirada a través de la resistencia cultural, y el propósito general es el de construir una aproximación teórica sobre la enseñanza del inglés como lengua extranjera y la resistencia cultural, teniendo en cuenta pues que Granata, Chada y Barale pues nos dice que la enseñanza es una práctica social y es una actividad intencionada que responde a las necesidades y que estas necesidades van más allá de los deseos individuales de los participantes. Entonces, teniendo
en cuenta que esto es una práctica social, este enfoque pentadimensional nos da la posibilidad de tener, de abordar nuestro objeto de estudio de una forma más organizada y que pueda tener un rigor para que otros futuros investigadores que quieran abordar este tipo de objeto de estudio, pues encuentren información más clara y acertada sobre cómo abordarlo. Entonces, desde la dimensión axiológica, que es respecta a los valores que el mismo investigador propone para su investigación, tenemos aquí que la honestidad y la transparencia hace parte de esta intención investigativa en cuanto al uso de datos personales y el propósito de la investigación, es decir, los participantes deben saber el por qué y el para qué ellos están participando de la misma, comprensión de la realidad docente respecto de la enseñanza del inglés y el aprendizaje también, búsqueda de la verdad. En este punto es importante reconocer que sea que se resuelva o no, la primera inquietud que llevó al investigador a desarrollar dicha investigación, es necesario siempre mostrar datos reales de dicha investigación. Respeto por la diversidad cultural y empatía también son valores importantes que rigen esta intención investigativa. Desde el plano ontológico, que es el ser y la esencia del mismo objeto de estudio, Richards y Lockhart nos proponen que la enseñanza del inglés son, es un elemento reflexivo porque nos lleva a recorrer nuestros pasos y poder reflexionar sobre las prácticas en la enseñanza de este segundo idioma. También es un proceso complejo, es subjetivo, es interdependiente, también es renovable y, como ya habíamos mencionado anteriormente, es un proceso social y comunicativo. Desde la dimensión epistemológica, que es cómo se accede al objeto de estudio, al conocimiento de este objeto de estudio, entonces este se rige por un paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo, en donde el investigador tratará de mirar y profundizar en la realidad de los participantes, de qué ven ellos en la enseñanza del inglés y si existe o no una posible resistencia en la comunidad estudiantil. En este caso, entonces, el investigador interpreta y utiliza esas interpretaciones para fundamentar unas bases sobre las cuales establecer una corroboración de hipótesis o no. Seguimos con la próxima dimensión, que es la teológica, y en este caso pretendemos llenar un vacío teórico, ¿cierto? Que existe en el proceso de enseñanza del inglés. También reconocer aspectos culturales y motivacionales que influyen en la enseñanza del inglés y develar el origen y las características de la resistencia cultural que se hace manifiesta en los estudiantes según la perspectiva docente. Entonces, este fin es importante porque nos permite establecer razones por las cuales estos sucesos se llevan a cabo en la realidad que estamos estudiando. Y por último, la dimensión metodológica, que es el derrotero y el paso a paso de cómo nosotros vamos a recabar toda la información, qué estrategias vamos a utilizar y qué método. En este caso sería un método fenomenológico en el cual se estudiarían los fenómenos de la realidad circundante en la enseñanza del inglés y las técnicas a usar serían entrevistas semiestructuradas a los informantes docentes y también un análisis documental sobre cómo se da la enseñanza del inglés en la institución educativa en la que se irá a trabajar y también documentos sobre el desempeño de los estudiantes a través del tiempo en esta asignatura. Bien, perfecto. Muchas gracias, Jessica. Por último, entonces, en conclusión, llegamos a que la aplicación del enfoque pentadimensional como herramienta de búsqueda disciplinada de la información en la investigación es importante porque colabora con la rigurosidad de la misma y ofrece también respuestas a futuros investigadores interesados en objetos de estudios similares. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y por haber estado acompañándonos el día de hoy. Un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras. Gracias a ustedes por su compañía.